un poco esta idea es que os traemos hoy para trabajar el tema de las masculinidades, ¿no? Viendo qué estructuras atraviesan la propia idea de masculinidad y también los sujetos que acuerpan esta masculinidad, ¿no? Y lo vamos a hacer a través de referencias tanto teóricas como, bueno, a través de fragmentos de películas y de series, ¿no? Que como os decimos es una de las partes que más nos gustan, ¿no? Y para ello vamos a hacer una estructura que va a ser, por un lado, explicar un poco de esa idea de masculinidad, que sabemos que probablemente tenéis muchas nociones, pero bueno, me gusta siempre al menos sentar unas bases comunes para que todas más o menos compartamos el marco del que hablamos, ¿no? Aunque sea, algunas personas puedan, ¿no? resultar repetitivo, siempre es mejor repetir que no compartir ese marco. Una parte segunda tenía que ver con qué consecuencias tiene esta masculinidad sobre la idea de participación, ¿no? La tercera parte ya un poco en esa idea de complejizar la masculinidad, pensando en la idea de interseccionalidad, y bueno, en una parte cuarta pensando en las alternativas, ¿no? Es decir, cómo empezamos a construir, ¿no? En esta parte probablemente ya más preguntas que respuestas, pero bueno, cómo empezamos a construir esos modelos que estén exentos de dominación, ¿no? Y luego ya al final nos dedicaremos a explicaros un poco lo que vamos a hacer, como lo que planteamos como ejercicio y como foro, ¿no? Pero bueno, eso ya al final cuando lleguemos al final. Así que bueno, eso de nuevo, muchas gracias por todo y empezamos. Bueno, eso, como dijo, os comentó que la Patricia, pues la primera parte habla un poco de qué es la masculinidad. Bueno, para ello vamos a reflexionar un poco sobre, bueno, cómo la masculinidad como construcción social y lo vamos a hacer, bueno, desde nuestra posición de mujeres y con ello con las herramientas que nos va dando los feminismos y también con algunos teóricos que se están trabajando mucho pues el tema de masculinidades. Eso, como os comentaba, vamos a empezar por el principio y de preguntarnos un poco ¿a qué nos referimos cuando hablamos de que nos construimos, ¿no? Como ser hombres o como ser mujeres? Y si nos fijamos un poquitín en nuestras sociedades, bueno, pues muchas familias comienzan a marcar el género ya justamente, incluso antes de nacer la criatura, ¿no? La respuesta a la pregunta ¿qué es, niño o niña? Pues va a condicionar pues, el nombre que le van a poner, la ropa, los juguetes que van a elegir, eso ya antes de nacer, después, pues bueno, con un montón de aspectos más, como la propia decisión de poner o no pendientes. Automáticamente a las niñas, bueno, pues eso, pues se les marca con adornos y con objetos leídos como femeninos, y a los niños pues lo propio, ¿no? Con objetos y con adornos marcados como masculinos. Es algo que entendemos como normal, pero realmente no lo es tanto, ¿no? Es decir, nos podemos preguntar si lo es tanto. La teórica feminista Teresa de Lauretis va a explicar que, bueno, que la sociedad imagina qué es ser una mujer y qué es ser un hombre según el momento y el contexto determinado. Es decir, va un poco más allá de la voluntad individual o familiar de marcar o no marcar al bebé, sino que este marcaje va a implicar diferentes tecnologías sociales. Hablamos de medios de comunicación que hoy vamos a ver unos cuantos ejemplos, hablamos de educación, pero también hablamos de discursos institucionalizados, de epistemologías y prácticas críticas, incluso bueno, pues la propia vida cotidiana. Como dijo antes Patricia, nosotros nos dedicamos a los estudios culturales, investigamos justamente bueno, pues, la ideología que está presente especialmente en toda la cultura de masas. Una de nuestras líneas de investigación, además, es justamente pues, cómo se representan las mujeres, cómo se representan los hombres y los mensajes que nos llegan, ¿no? Un poco de qué es ser qué. Y bueno, queríamos empezar hablando de masculinidades, con la gran joya que habla de la masculinidad desde un punto bastante hegemónico, como es el Club de la Lucha de David Fincher, que bueno, pues es una joya de 1999. Es un trazo que está editado, es corto, pero nos gusta mucho porque se ve muy bien, ¿no? Lo que hay detrás bueno, una película que supuestamente está narrando, digamos, algo anticapitalista, todo lo anticapitalista que puede ser una película de Hollywood, pero detrás de toda esa arenga, ¿no? Pues se rasca un poco y la historia al final no deja de ser pues la historia de un hombre blanco, hetero, enjaulado, que se libera a través de la violencia, ¿no? Y que realmente pues la violencia se transforma en una vía de escape, de realización y también de crecimiento, ¿no? Y queríamos poner esto porque, bueno, es un ejemplo de
cómo ese marcaje al final no solo llega a, como antes decíamos, adornos y objetos, sino que se encarnan en el propio cuerpo, ¿no? Se encuerpa. Y se da por hecho que, bueno, pues que las mujeres, bueno, los cuerpos de las mujeres son femeninos, entonces son pues pequeñas, delicadas, delgadas, frágiles, y los cuerpos de los varones pues son masculinos. Entonces, pues lo que hemos visto, ¿no? Musculosos, grandes, resistentes, ¿no? Y robustos. Y 3/4 con la personalidad. A las niñas se les machaca con lo buenas que tienen que ser, la discreción, con que no se ensucien, con que no sean mandonas, y a los hombres es todo lo contrario, ¿no? Que sean fuertes, líderes, que sean valientes, que se arriesguen y por supuesto que no lloren. Esto es lo que un poco nos dice Judith Butler sobre la performatividad de género, ¿no? Al final, lo que hacemos más bien vamos haciendo, ¿no? La identidad de género a la vez que vamos viviendo, ¿no? Vamos afirmando, creando y recreando, mostrando y demostrándonos en nosotras mismas incluso lo que si estamos adscritos a una identidad femenina o masculina. De hecho, cuando performamos, ¿no? Y performamos como la sociedad considera natural y como se nos indica, pues bueno, pues digamos que pasamos desapercibidas, pero sin embargo, cuando transgredimos esas normas, la sociedad emite un castigo, ¿no? Se ve muy bien cuando las niñas transgreden la feminidad, pues ese no seas un marimacho, y cuando los niños lo hacen, pues no seas una nenaza, ¿no? Al final se ve muy bien como de forma consciente o inconsciente vamos disciplinando y digamos que domesticando o autodomesticando nuestros cuerpos en torno al binomio, bueno, pues mujer femenino, hombre masculino. Todo esto os dejamos en el foro, pues una lista de materiales. Hay un vídeo de Gerard Paul Planas que lo explica muy bien y que además es muy recomendable. Todos ellos son unos cuantos, nosotros pusimos solo uno, pero creo que son 4 y son todos pues como muy recomendables. Sobre esta performatividad y sobre este castigo queremos poneros otro ejemplo de otra película también un poco ya pasada, pero bueno, que es In and Out de Frank Oz de 1994. Bueno, la historia narra pues como un profesor de ética de lengua que está prometido, pues de repente por un discurso de un ex alumno se empieza a cuestionar su sexualidad, bueno, su orientación sexual, no su sexualidad, y vamos a ver justamente un trocito en el que se pone un cassette de autoayuda. De cómo la cinta, ¿no? Increpa totalmente y disciplina, ¿no? Bueno, no con mucho éxito, pero bueno, intenta disciplinar a Howard, que no es capaz de autodomesticar, digamos así, la masculinidad, ¿no? Bueno, entonces queremos destacar bueno, que hoy no vamos a hablar tanto de hombres en general como de masculinidades. Así que la pregunta que nos llegaría ahora es, pues, no, pues ¿de qué hablamos cuando hablamos de masculinidad? Y antes de comenzar, pues queríamos destacar que realmente no hay un modelo único de masculinidad, ni tampoco un modelo universal. Todo lo contrario, ¿no? Las masculinidades se modifican con el paso del tiempo y en los diferentes lugares. Como visteis ahora por los 2 referentes que acabamos de poner, nosotros vamos a hablar de un modelo muy concreto, que es el modelo hegemónico actual occidental y con ello blanco. Y bueno, aunque decimos que es actual porque es el que vamos a hablar, ¿no? de cómo enraiza hasta hoy, realmente pues ya llevamos mucho tiempo digamos, con unos tips bastante básicos de lo que es la masculinidad y también la feminidad, y para eso nos vamos a ir un momento a la Revolución Francesa. Bueno, y es que gran parte de la concepción de lo que tenemos hoy viene justamente de la Francia revolucionaria, que es un momento donde, bueno, digamos que las reivindicaciones de las mujeres empiezan a despertar, y con ello pues hay una élite política que no le hace mucha gracia y digamos que va a hacer grandes esfuerzos por justificar que las mujeres tienen que estar fuera de la esfera pública. Uno de esos esfuerzos se ve muy bien en el libro de la educación de uno de los grandes contractualistas como es Rousseau, en el que va, digamos, a esbozar lo que es el ciudadano ideal, y para ello pues bueno, encarna todos los valores virtuosos de ciudadanía en Emilio. A su vez, va a crear un personaje femenino que es Sofía, que es más bien su complemento, como vamos a ver ahora. Bueno, pues si Emilio es el ciudadano ideal, se va a dibujar desde lo que se considera virtuoso digamos, para acceder a lo público. Y es pues que es activo, es un ser fuerte, tiene iniciativa, siempre está, por supuesto, sereno, está marcado por la razón. Importante eso, ¿no? Pues es virtuoso para lo público. Sofía, sin embargo, como mujer ideal, no como ciudadana ideal, es todo lo contrario a Emilio, es como su complemento, y con lo cual está fuera de lo público, y sus
cualidades, digamos así, se dibujan desde lo que sería deseable para la esfera privada. Es decir, es pasiva, es sumisa, es muy discreta, es débil, es muy emocional. Digamos que es donde deberían de estar las mujeres, ¿no? En casa, en lo privado. En definitiva, Sofía no deja de ser una especie de, digamos, bueno, de copia inferior a Emilio, que tiene una naturaleza distinta y como tal, pues al final lo que Rousseau nos va a decir es que tiene, pues bueno, unas características distintas que tienen que llevar consigo unos derechos diferentes, ¿no? Una idea que parte de, pues, de la Revolución Francesa, pero que va a ser muy útil para la posterior expansión del capitalismo. Aquí nos queremos detener un momento en lo que Mary Mellor dice Homo economicus, y voy a leer una frase que dice: en la construcción del hombre económico algo queda excluido, la parte natural de la existencia, la expresión carnal de su humanidad en sus necesidades biológicas y su arraigo ecosistémico. La economía solo quiere al hombre cuando éste está en forma, maduro, pero no viejo, capaz de moverse y sin demandas extrañas. La economía no necesita su infancia, ni sus enfermedades, su hambre, su necesidad de descanso y su sueño, sus prendas sucias, sus preocupaciones, el cuidado de sus hijos, sus envejecimientos, sus responsabilidades. Obviamente, en todos estos casos, el hombre también puede ser mujer, porque el género del hombre económico no es una división biológica absoluta. Bueno, hasta aquí vamos haciéndonos una idea de qué es la masculinidad, ¿no? Al final estamos hablando de bueno, ser ciudadano, ser trabajador, ser autónomo. Pero entonces, ¿qué es ser hombre? Nos vamos a detener en la filósofa feminista francesa Elisabeth Badinter, que explica que un hombre auténtico tiene que convencerse a sí mismo y a su vez pues, convencer a los demás de básicamente tres negaciones. La primera es que ya no es un niño. Es decir, de esta forma pues, se niega un poco la dependencia y se pone sobre la mesa la necesidad de ser autosuficiente, independiente, autónomo. La segunda es que no es una mujer y se niega pues, la emotividad, la empatía y se potencian otras, ¿no? Pues como la fuerza, la frialdad. Y la tercera es que no es homosexual. Esa no es gay, no es gay, no es homosexual. En este caso, Oscar Walsh, que es un antropólogo que está especializado en masculinidades, dirá que sería más apropiado decir que no es marica, pensando en el patio del colegio, ¿no? Que puede ser prácticamente cualquier hombre bueno, que independientemente de su orientación sexual. Realmente si pensamos en el marica del cole, era el efeminado, el gordo, el cobarde, el miedoso, cualquiera al final que no cumpliera esa idea de hombría, ¿no? De hecho, pues en el cachito de In and Out, al final pues es moñas, es marica, es mariconazo, ¿no? Lo que yo llamo para ver su hombría, para ver que dé la talla como hombre. Y aquí es otro concepto de interés. Que es, bueno, que vamos a Luis Bonino, que nos explica que para dar la talla como un hombre, pues hay que tener, digamos que dos requisitos. Uno es el uso de la violencia como resolución de conflictos y otro es la cultura del riesgo, que es lo que se considera al final a una autoafirmación de imagen valerosa y heroica, ¿no? Que tantas veces nos ponen en ficción y que, bueno, que también resume el club de la lucha, ¿no? Que vimos antes, justamente riesgo y violencia y conflicto. Y si recapitulamos, vemos que al final ser hombre está atravesado por un montón de palabras que tenéis en la diapositiva, en esa silueta, que al final viene a ser, bueno, pues es un tipo competitivo que sostiene, si la tiene, a su familia y que para ello se construye a través bueno, pues todas esas características de activo, autónomo, duro, fuerte, seguro de sí mismo, valiente, viril, por supuesto sexualmente activo y eso, ¿no? Que adora el riesgo. Siempre, por supuesto, lejos, no tanto de las emociones, porque emociones sí que tiene, pero las que no tiene son las feminizadas, ¿no? Las que se consideran emociones femeninas y no tiene sentimientos ni, por supuesto, pues vulnerabilidades. Obviamente, como nos recuerda Joaquín Azpiazu, seguramente si pensáis, bueno, los hombres que nos estéis escuchando, bueno, si pensáis en vuestra vida o, bueno, si pensamos en los hombres que tenemos alrededor, pues este modelo pues, no es tal cual, ¿no? Tiene muchos peros, por no decir muchísimos, porque, bueno, realmente, bueno, esto aparte de ir modificándose, esto también es pues muy personal. Y por eso también queríamos poner aquí el énfasis, ¿no? Bueno, que cuidado con por un lado, pues la idea de masculinidad como algo estático, ¿no? Sino que es algo que se transforma y por otro lado, pues cuidado con que, bueno, una cosa es los subjetividades, ¿no? De cada cual y otra cosa es lo estructural, como vamos a ir viendo poco a poco. Pero antes queríamos volver a la ficción. En este caso, os queríamos poner un capítulo de Big Mouth, que es una serie
de animación, y que si no la conocéis está en Netflix, es muy recomendable. Trata un poco los cambios que van a tener un grupo de chicos y chicas adolescentes, sobre todo pues en relación con sus, pues con sus propias hormonas, que se van a, la vais a ver, que se van a convertir en una especie de monstruos peludos y hablan, ¿no? Interaccionan con ellas y con ellos. El capítulo que vamos a ver, el fragmento del capítulo que vamos a ver, digamos que uno de los padres de los chavales se divorcia y se va a mudar a Villamacho, con todo lo que ello dice. Así que vamos a ver un poco los diferentes modelos de masculinidades y referencialidades que se presentan. Bueno, además la interacción, ¿no?, que van a tener con los chavales más jóvenes digamos, en la iniciación sexual y en el trato a sus compañeras. Y bueno, eso, pues simplemente para deciros qué es lo que vais a ver, el monstruo es el monstruo de las hormonas, y vais a ver una especie de figura fantasmal que encarna la vergüenza, ¿no? Bueno, que queríamos ponerse este trocito porque se ve muy bien, ¿no? El conflicto que tiene por un lado el protagonista, ¿no? Digamos, con abrazar la masculinidad imperante, dominante, hegemónica, y la transformación, y también la importancia de los referentes. Es verdad, como decíamos, ¿no?, que esto obviamente pues nos parece absolutamente fuera de lugar, ¿no? Y que está muy alejado de la mayoría de las personas o de los hombres que tenemos a nuestro alrededor. Pero bueno, sí que queríamos poner sobre la mesa todas estas presiones que hay también sobre los hombres, porque van a tener mucha influencia si vemos sobre todo pues las estadísticas, ¿no? Y queríamos traer algunos datos que nos parecen significativos. Esta idea de autosuficiencia y de riesgo de la que hablábamos hace que vayan mucho menos al médico. En la última encuesta nacional de salud, que es de 2017, indica que de las personas que en general señalan que nunca van al médico, el 71% de los que lo dicen son hombres. Por otro lado, no ir al médico hace que, bueno, pues que las enfermedades que no se diagnostiquen pues hasta más avanzado y bueno, que tengan muchas consecuencias en la salud, sumado a otros malos hábitos que están más exponenciados o más exagerados en los hombres, que hacen que la esperanza de vida sea mucho menor, 5 años menos, ¿no? 80,9, como tenéis en la diapositiva, frente a 86,2. Hay más, el Instituto Nacional de Estadística de 2019 indica que un 75,5% de los suicidios son de hombres, es decir, 3 veces más que las mujeres, ¿no?, que es una burrada. Y otro dato que podríamos destacar, bueno, pues que el 80,5% de las personas condenadas en España son hombres, ¿no?, que esto está muy ligado también con la violencia y bueno, con la forma de asumir los conflictos de los que hablábamos antes. Bueno, pues para poder comprender estas dinámicas, pues lo dicho, ¿no? Ya estamos viendo unas dinámicas de autoridad, de dominio y de poder dentro de un marco de estructura bueno, que nos viene muy bien ese concepto de masculinidad hegemónica que, bueno, ya citamos unas cuantas veces a lo largo de hoy, pero que es un concepto central en el pensamiento de Raywin Connell. Esta noción explica un poco que la forma en la que se expresa el género masculino garantiza la posición dominante de los hombres, pero también la subordinación de las mujeres y, bueno, por supuesto, otras identidades alternas. Es decir, no es tan solo una subjetividad, como decíamos antes, individual, sino que al final no deja de ser una red de relaciones de poder mediante normas y leyes. Vamos a ir cerrando esta primera parte para pasar a hablar un poco más de participación, pero queremos dejarlo como un poco en aires de cambio, y lo queremos hacer con un anuncio que sacó Gillette, la empresa de maquinillas, en 2019, que apuesta por un cambio pues, de masculinidad, haciendo, como veréis en el principio del vídeo, un poco de incluso de autocrítica. Bueno, traemos este anuncio, además de por por el cambio que significa en una empresa tan tradicionalmente masculina, pues por la reacción que va a tener en las redes sociales, que no se va a hacer esperar y que van a pedir el boicot a Gillette. Por ahí, por la diapositiva, tenéis pues fotos de la maquinilla tirada a la basura, gente diciendo que no va a comprarla nunca más, que va a utilizar eso toda su vida, etcétera. Acusada por un lado, dar una imagen violenta de los hombres o directamente de intentar amariconear, ¿no?, que hay una de los tweets que
que dice directamente así, ¿no? Va muy en la línea de ciertas reacciones que está habiendo de campañas como Not All Men, es decir, no todos los hombres, donde grupos de hombres, digamos, en reacción a los discursos feministas, recuerdan que, bueno, que no todos los hombres son violadores, violentos, matadores, acosadores, insensibles, descuidados, ¿no? Es decir, ponen un poco el foco en lo que decíamos antes, esa visión subjetiva e individualizada, tomando las críticas estructurales como una ofensa, ¿no? Individual. Volviendo a Badinger, va a señalar que la masculinidad está muy ligada a esa relatividad y también a esa reacción, ¿no? Así que cuando digamos que la feminidad, bueno, nosotros digamos el feminismo, avanza, se reafirma o transforma, la masculinidad también se destabiliza, ¿no? Y con ello pues reacciona, ¿no? Y reacciona a veces pues eso, de forma violenta o de forma enfadada, como vemos después. A este respecto, Henry Giroux señala como, bueno, que esto no es nada nuevo, ¿no? Ya en los años 90 se dio una reacción muy fuerte, lo vimos antes con el Club de la Lucha, pero tenemos también en Reservoir Dogs, en American Psycho, ¿no? Que al final películas que van de antisistema bueno, o de irreverente al menos, pues al final nos dejan de ser un lloro, ¿no? Por una masculinidad que se ve atacada por los cambios del momento. Esta idea no solo es de los 90, vuelve a coger muchísima fuerza ahora mismo, y es lo que el sociólogo, que también es experto en masculinidades, Michael Kimmel, habla de hombre blanco carreado. Es un término que utiliza para decir que, bueno, un grupo de hombres blancos y alguna que otra mujer también, que han visto mermada su calidad de vida en los últimos años, y en vez de, bueno, pues ver en las últimas, bueno, mirar hacia las élites económicas, ¿no? Y las últimas crisis económicas que hemos pasado, lo que culpan son los avances de las mujeres y de otros colectivos alternos, ¿no? Algo que explica un poco el ascenso que estamos viendo últimamente de Trump, Bolsonaro, Orbán y bueno, esperamos que no muchos más, pero los que vengan. Y bueno, a nivel cultural, también tenemos, ¿no? Un montón de figuras de hombres blancos cabreados. Yo creo que la que utilizamos siempre, que ponemos siempre de ejemplo, es el Joker, ¿no? De Todd Phillips, que tan bien, ¿no? Encarna esa reacción frente a los cambios. Sin embargo, también hay que decir que hay un montón de hombres que se están organizando, digamos, en todo lo contrario, ¿no? Grupos de hombres que están buscando otros modelos de masculinidades, digamos, más cuidadoras, más horizontales, y que no estén basadas en la dominación. En el foro vais a ver que hay un curso de traficantes de sueños, que tenéis ahí el enlace, que se llama Pollas Asustadas, donde vais a encontrar a un montón de referencias y de nombres a este respecto. También os dejamos el enlace a Guisondos, que es una iniciativa impulsada por Emakunde y por el gobierno vasco, y que, bueno, que además vais a encontrar información sobre este grupo per se, vais a encontrar otros muchos, esos enlaces para que podáis visitarlos si os apetece. Vais a encontraros dentro del Estado español como AIGE o Red Heterodoxia, pero también internacionales como la Red Iberoamericana de Masculinidades, el colectivo Proto de Chile o Men Can't Stop Rape, entre muchos otros. Vale. Y bueno, también tiene que ver todo esto con la participación. Mucho porque todas estas estructuras, ¿no? Cuando hablamos de participación, cuando hablamos en cualquiera de sus vertientes, pensamos que de por sí la participación, sea en movimientos, entidades, sea en nuestros espacios cotidianos, tiene que ser transformativa, ¿no? Y lo cierto es que todas estas lógicas de dominación, ¿no? Atraviesan y atraviesan también los espacios más transformadores. Por eso pensamos que es muy importante, ¿no? Pensar estos espacios no desde el señalamiento, sino desde eso, ¿no? Desde la problematización de las relaciones de poder que se dan en estos lugares que están atravesados por esta masculinidad hegemónica, ¿no? Que entendemos como lo deseable, ¿no? Y para pensar en esto, ¿no? Para pensar en lo deseable, en lo que entendemos en esta sociedad como lo que es el referente, tenemos que ir a esa figura ¿no? que tan válida es y que tan bien expresa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo que queremos en nuestra sociedad, ¿no? Que es la idea del iceberg, ¿no? La idea del iceberg de la economía feminista. Bueno, cuando pensamos en un iceberg, sabemos que la parte de esto ya, bueno, de hecho, seguramente lo comentaron algunas las compañeras, pero bueno, si no, seguro lo tenéis noción absolutamente de ello, pero bueno, nos cuesta siempre detenernos en ello porque nos permite pensar, ¿no? Y pararnos un momento a reflexionar sobre cuál es ese binomio, ¿no? que nos atraviesa tanto, ¿no? Bueno, como ya sabemos, el espacio público es la parte de arriba del iceberg, es la parte que se ve, y eso corresponde a nuestra sociedad con todos aquellos espacios
que tenemos reconocidos, ¿no? Monetizados, visibles, ¿no? Por su parte, ¿no? Por su parte contraria, en relación con lo que también decía antes de Alicia, de la idea de ciudadano, del Sopel y de Emilio, está la parte privada, ¿no? Esta parte privada, a diferencia de la parte de arriba, es particular, es decir, la parte de arriba sería universal, sería referente, la parte de abajo es particular, y es todo aquello que sostiene la parte de arriba, pero no se ve, ¿no? Es decir, como sabemos en un iceberg, más o menos se calcula que 7/8 partes están debajo del agua, pues en este caso ocurre lo mismo, ¿no? Todo lo que sostiene esa parte de arriba nos resulta invisible, ¿no? Porque la damos por hecho, ¿no? La consideramos naturalizada, ¿no? Al final es el reino de la naturaleza, es el reino de la emoción, es el reino de lo subjetivo y es el reino de lo particular, ¿no? Y bueno, entonces tenemos una sociedad que se plantea dividida en dos partes, ¿no? Es binaria, es decir, arriba-abajo, productivo-reproductivo, público-privada, pero además sabemos que la parte también está jerarquizada, ¿no? La parte de arriba no vale lo mismo que la parte de abajo, ¿no? Sino que vale muchísimo, muchísimo. Es decir, nuestra sociedad entiende la parte de arriba como esa universalidad, ¿no? Un claro ejemplo, bueno, lo podemos pensar cotidianamente en la cocina, ¿no? Quienes tradicionalmente se han encargado de alimentarnos, ¿no? De alimentar al mundo han sido las mujeres, y sin embargo, si pensamos en alguna chef conocida, pues nos va a costar encontrar nombres, y nos ocurre todo lo contrario con hombres, ¿no? Así a de pronto eso que nos viene a la cabeza un montón de chefs hombres, ¿no? Con lo cual nos pone esto, ¿no? Cuando ellos tocan cuestiones que tienen que ver, aunque sea con la parte de abajo, lo convierten en algo de valor, ¿no? Bueno, eso, en esta línea, ¿no? Bueno, de nuevo, si vamos a los datos, ¿no? Y a la parte estructural, para poner un poco en relación los datos que... ¡Ay! ¿No están? Perdón, aquí. Un poco para poner en relación, ¿no? la contraparte de los otros que comentaba antes de Alicia. Bueno, tenemos que las mujeres dedican al cuidado del hogar y a la familia 4 horas y 7 minutos, mientras los hombres dedican 1 hora y 54 minutos, es decir, más de 2 horas, las mujeres dedican 2 horas más, perdón, al cuidado del hogar y de la familia. Esto tiene su correspondencia en que dedican, por supuesto, tienen menos tiempo libre, perdón, y también dedican menos tiempo al empleo, con lo cual tiene una consecuencia muy elevada sobre las propias condiciones, ¿no? Más precarizadas en el trabajo feminizado, ¿no? Estamos de forma más temporal, estamos de forma más parcial, ¿no? Si vemos en Euskadi, hay un dato ahí que dice que el 28% de las mujeres tienen un contrato parcial frente al 9% de los hombres, y en España el 75% de los contratos a tiempo parcial los firman las mujeres, ¿no? Respecto a los datos de las encuestas de ese tiempo, que en Euskadi se actualiza más, la última del Estado español es de 2010, es una tarea pendiente, pero bueno, en Euskadi que sí que lo tienen tienen bastante más actualizado, y hay un esfuerzo constante por actualizar estas cifras. Digamos que las últimas de 2018 nos dicen que el 67% del trabajo doméstico no remunerado lo hacen las mujeres, ¿no? Vale, volvemos a la misma pregunta, ¿no? Con lo que nos hacíamos al principio. ¿Qué tiene que ver esto con la idea de participación? Bueno, volviendo otra vez al iceberg, sabemos que la participación se encuentra en la parte de arriba, ¿no? Entendemos la participación como la implicación, la incorporación en la toma de decisiones, ¿no? De una forma, sea a través del movimiento social, presionando, o sea directamente incorporándonos, ¿no? a esta toma de decisiones, ¿no? Con lo cual tenemos esta idea de participación, de intervención activa, ¿no? En lo que es la política y la sociedad. Con lo cual, teniendo en cuenta esta parte, sabemos que la adscripción de las mujeres a los cuidados privilegia la participación de los sujetos liberados de los cuidados, ¿no? Que sabemos que mayoritariamente, por nosotros que acabamos de ver, son hombres, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en las horas, en los horarios que nos ponemos cuando convocamos una asamblea, cuando hacemos una reunión, ¿no? Solamente son ese horario establecido entre las 6 y las 8, casi siempre, ¿no? Bueno, de hecho, pocas veces nos planteamos. Por otro lado, bueno, la propia noción de participación tiene sesgos androcéntricos y excluye otras experiencias y acciones participativas, ¿no? En la línea también que comentaba la compañera de la primera sesión, ¿no? En esta división público-privada, ¿no? Es decir, o no las tienen en cuenta, cuando hablamos de participación no se tienen en cuenta muchas acciones, o si se tienen en cuenta se desvaloriza. Pensamos que no vale lo mismo socialmente cuando se participa en un sindicato, en un partido político, incluso en un movimiento social, como cuando se participa en la asociación de madres y padres, por ejemplo, ¿no? O en una red vecinal, ¿no? Es decir, el valor de una participación entendida como cotidiana es menor que el valor que se le da a esa participación más tradicional, ¿no? Pero bueno, además de colocar la participación en la parte de arriba del iceberg,
la propia participación tiene un iceberg dentro del iceberg, ¿no? Y digamos que no todas las tareas en la participación valen lo mismo, ¿no? Podemos pensar que aquí, hablamos antes de público, privado, la parte pública, la parte privada, la parte productiva y la parte productiva también, ¿no? Se incorpora a la propia dinámica participativa. Algunas compañeras investigadoras como Eva Alfama, Pili Álvarez, Xavier Donezat, bueno, hablan de una división del trabajo militante o del trabajo, en este caso del trabajo participativo, ¿no? Y distinguen, digamos, dos divisorias. Por un lado, la naturaleza de la acción, es decir, distinguen entre tareas directivas que tienen que ver con organización, gestión, dirección de los espacios, y por otro lado, tareas de implementación, ¿no? Que tienen que ver más con la idea de implementar, digamos, del día a día de la participación. Y por otro lado, tiene que ver otro de los factores es el grado de visibilidad, es decir, aquellas tareas que son más visibles, que se hacen en foros públicos, pensamos en los medios de comunicación, en los espacios públicos, en las acciones de calle, en las interlocuciones, y las tareas, digamos, más invisibles, que son aquellas más ligadas a la preparación y a la organización, ¿no? Que, de nuevo, ¿no? Que son imprescindibles para que se puedan llevar a cabo las acciones visibles, pero no se ven, ¿no? Estos estudios nos dicen que la lógica que influye en la redistribución de tareas de los espacios de militantes o de participación en nuestro caso, es que tiene que ver con la visibilidad. Es decir, ya no está tanto en la naturaleza de la acción, de tareas directivas y de tareas de implementación, sino que aunque las mujeres hagan tareas directivas, siempre hacen aquellas tareas directivas que son más invisibles, ¿no? Es decir, que cuando vamos a ver los espacios de interlocución, los espacios de tomar la palabra, normalmente solemos ver en esos espacios de interlocución del discurso. Delicia, Sí. no sé si te puedes como acercar un poquito hacia, perdón, Patricia, hacia el lado de Delicia. Perdón, es que, perdón. Perdón. Sí. Creo que sí, es que cuando te metes como hacia un lado, como que, ¿no? Pierde el sonido, no sé si soy yo. Vale, Ahí, perdón. Vale. Bien, perdón. Aquí. Bien, como vemos que la participación se atraviesa directamente por la parte público, la distribución de tareas en la participación, por la parte público-privada, reproducción y producción, pero tenemos otro binomio, ¿no? Que también atraviesa directamente la idea de participación, que es la idea de razón-emoción, ¿no? Entonces, si de hecho os preguntamos ahora mismo qué pensáis qué cualidades debe tener una persona que se dirige normalmente que toma la palabra, que habla en público, seguramente, si lo hacemos, ese ejercicio lo hacemos a veces, y los deseables de esa toma de palabras suelen ser la parte de arriba, ¿no? Es decir, que tienen que ver con lo que comentaba Alicia del ciudadano ideal, ¿no? La seguridad, la serenidad, la objetividad, ¿no? Esa capacidad de argumentar, ¿no? ¿No? Incluso esa competitividad, ¿no? Estrategia, ¿no? Un poco esa capacidad, una capacidad analítica, ¿no? Y la parte invisibilizada, la parte que tiene que ver con los nervios, con las emociones, pues incluso con el tono, ¿no? Incluso con la idea de la escucha, ¿no? Es decir, estar callada, escuchando, sin necesidad de tener una toma de palabra más agresiva, ¿no? Competitiva, bueno, pues se penaliza, ¿no? Con lo cual tenemos que el espacio de la participación, el modelo de comunicación que la atraviesa, también está atravesado por esa lógica masculina, ¿no? Es decir, esa masculinidad hegemónica que llevamos hablando en la sesión de hoy, ¿no? Por lo tanto, tenemos que los espacios de participación, también en los transformadores, ¿no? Están bien ligados a esa ética masculina, ¿no? Que nos lleva a formas más agresivas y competitivas de tomar la palabra, de hablar, de intervenir, a mayor individualismo y a una limitación emocional, ¿no? Al menos de esas emociones que tienen que ver con lo femenino, ¿no? Que defiende Delicia, porque el enfado, por ejemplo, sí que está bien visto, ¿no? Bueno, os queremos dejar, para ver un poco estas lógicas de legitimidad de voces, os queremos dejar un pequeño fragmento de Rick and Morty, que es una serie que no sé si no conocéis, una serie de animación adulta dirigida por Dan Harmon, que es, bueno, digamos que es muy irreverente, ¿no? En el capítulo es un cachito corto, pero bueno, digamos que por ponernos en contexto, un grupo de espermatozoides gigantes atacan el planeta, ¿no? Y tienen que buscar una solución para remediarlo, ¿no? Del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, nos parece muy explicativa incluso la frase de Beth al final, ¿no? Ya te has convertido en una mujer, ¿no? Porque nos habla muy bien de la legitimidad de las voces, ¿no? En estos espacios de decisión, ¿no? Al final lo que vemos es un exponente manual, pero justamente en Summer, que es una mujer joven, ¿no?
en un espacio tradicionalmente de hombres, ¿no? Esto nos lleva directamente a la cita con la que queremos cerrar esta segunda parte, que es la cita de la politóloga Iris Marion Young, que justamente nos habla de que los privilegios sociales y económicos suponen, entre otras cosas, que los grupos que gozan de ellos se comportan como si tuvieran derecho a hablar y a ser escuchados, que los demás los tratan como si tuvieran ese derecho y, por último, que disponen de recursos materiales, personales y organizativos que les permiten hablar y ser escuchados en público. Así que, bueno, tomando un poco esta idea de referencia, ¿no? Bueno, queremos traer esta parte que tiene que ver con los modelos de comunicación, digamos, hegemónicos y con las formas de participar y de estar en los espacios, ¿no? Y esto, pues bueno, la frase nos cierra el segundo bloque y nos abre el tercero. Nos abre el tercero porque al final nos deja preguntarnos de quién estamos hablando cuando hablamos de grupos privilegiados. Os comentamos bueno, eso, que nos dedicamos un poco también a la participación ciudadana, que dinamizamos espacios y que sí que es verdad que lo que estaba comentando antes Patricia, ¿no? Cuando estamos en un espacio mixto, los hombres suelen tomar más la palabra, los hombres suelen tener más legitimidad de palabra, pero claro, todos los hombres hablan igual, toman la palabra igual, o todas las mujeres hablan igual, toman la palabra igual. Así que aquí queríamos un poco a complejizar las masculinidades, también la idea de mujer, y es preguntarnos, bueno, cómo hablamos dentro de esta parcela de lo público según ciertos ejes, ¿no? Y para eso, pues vamos a utilizar pues, el concepto de interseccionalidad. Sabemos que lo habéis estado hablando durante estos días, pero bueno, siempre lo metemos y después, sobre todo cuando damos clases y tal en la uni, hablamos mucho de él, siempre lo dieron, pero luego cuando tienen que ponerse a diseñar, se lo pasan por el forro. Entonces consideramos que es un concepto pues muy complejo, pero también muy interesante, entonces pues damos mucho la turra con él y la ponemos siempre en el centro, pero nos parece que nos puede ayudar mucho a repensar nuestros entornos. Y nos puede ayudar un poco a eso, ¿no? De qué perfil de hombre estamos hablando cuando hablamos, decimos que toma la palabra, y no, porque normalmente cuando vemos la fotografía de quien participa, no solo participa mucho hombres, sino que participa un hombre que está atravesado por ejes muy concretos, ¿no? Racialización, capacidad económica, nivel de estudios, o incluso la propia trayectoria militante influye en la propia participación. Y lo mismo ocurre con las mujeres, ¿no? Sabemos que bueno, pues en espacios feminizados o espacios no mixtos de mujeres también hay lógicas de dominación. Así que, bueno, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué está pasando? Bueno, la interseccionalidad, bueno, vamos a hablar mucho de ellas desde los feminismos negros, desde el feminismo negro, Kimberly Crenshaw, Angela Davis, Bell Hooks, Patricia Hill Collins, son algunas de las autoras maravillosas que nos ayudan a comprender esta herramienta, y nos ayuda un poco a comprender los ejes de vulnerabilidad y privilegio bueno, que se interaccionan en los espacios de participación de forma compleja y también dinámica, que eso también es importante. Bueno, vamos a empezar por el principio. El término lo teoriza Kimberly Crenshaw, que es una abogada y académica estadounidense, más o menos a finales de los 80 en los Estados Unidos, y parte de una querella que tienen bueno, un grupo de trabajadoras negras contra la General Motors. Muy brevemente denuncian a su compañía porque lo que ven es que, digamos, que la empresa está ignorando sistemáticamente sus candidaturas. El juez, bueno, pues le admite a trámite y dice que sí es cierto, pero sin embargo pierden el juicio. Y pierden el juicio porque el juez lo que dice es que la empresa no discrimina por género porque tiene mujeres trabajando, y la empresa no discrimina por raza porque hay trabajadores negros en la empresa. Lo que el juez no es capaz de ver es que todas las mujeres que están trabajando en ese momento en la General Motors son blancas y todos los trabajadores negros son hombres. Es decir, el juez va a simplificar las identidades en torno a lo que él considera los privilegios dominantes, que va a ser género y raza, pero no va a haber el cruce entre ellos, ¿no? Entonces, Crenshaw lo que nos va a decir, utilizan un principio esa metáfora que veis en la diapo de cruce de caminos, es que esas mujeres van a poder ser atropelladas, pues digamos que en la calle de la clase, en la calle del género, en la calle de la racialización, pero también en el cruce y en la intersección de ellos, ¿no? De todos ellos. Bueno, esta idea de cruce de caminos se va a ir complejizando con el tiempo, y después se utiliza más bien una figura, digamos, de un ovillo, porque explica un poco mejor cómo nos atraviesan las identidades de los diferentes ejes. Claro, ¿qué ejes existen?
Pues claro, aquí podemos estar hasta mañana. Capital cultural, clase social, diversidad funcional, edad, identidad sexual, orientación sexual, y un largo etcétera, ¿no? Y ese etcétera que podemos decir es especialmente la clave, porque todo lo que citamos, pues digamos que lo podemos pensar, pero cuando decimos el etcétera ya es directamente lo que no vemos. Y por ejemplo, a la hora de participar puede ser muy, muy importante tener o no antecedentes penales o estar o no en una situación regular en un país, ¿no? Puede condicionar muchísimo el participar o la forma que tenemos de participar. De esta forma, la interseccionalidad pues, nos va a aportar una mirada crítica sobre las situaciones de vulnerabilidad respecto a diferentes ejes, como dijimos, sus intersecciones, que nos ayudan a complejar esa pregunta, ¿no? ¿Experimenta de igual pues, una experiencia participativa un hombre que una mujer? Pues ahora podríamos tener muchas más preguntas, como por ejemplo, ¿experimenta la participación un hombre autóctono, blanco, que tiene un capital cultural medio o alto, que lleva pues, toda su vida militando en una asociación del barrio céntrico y lo hace igual que, pues, por ejemplo, una mujer que sea migrada, que acabe de llegar, que viva en la periferia, que tenga un trabajo precario y que además tenga que compaginarlo con los cuidados? Claro, hacernos estas preguntas es muy importante porque al final, pues lo que decíamos antes, ¿no? Cuando vemos la foto de quien participa suele ser un perfil muy marcado en cuanto a género, en cuanto a racialización, en cuanto a origen, en cuanto a clase social, en cuanto a nivel de estudios, y para que la participación ciudadana tenga esa capacidad de transformación social, ¿no? que pedía antes Patricia, pues necesitamos que eso, ¿no? Pues de ser conscientes, al menos ser conscientes de los privilegios y de las opresiones que atraviesan a nosotras mismas y en los espacios en los que militamos o, bueno, o en los que trabajamos como agentes técnicas, como agentes políticas, como tejido social o como propia ciudadanía que asiste a algún espacio. Y esto es muy, muy fundamental para que, bueno, pues para todos, ¿no? O sea, da igual que pensamos en estructuras institucionales, en clases, movimientos sociales, en redes de apoyo vecinales, en las casas de mujeres, da igual, ¿no? Todo esto al final condiciona porque nos atraviesa totalmente. Antes de cambiar de punto, también es importante mencionar bueno, que la interseccionalidad es una herramienta muy compleja y que al final no va de suma de jerarquías de opresiones estáticas, ¿no? Al final a ver quién suma, quién es más oprimido, quién es más opresor. O sea, no es esto, sino que hay que entender que esta maraña de ejes pues se entrecruzan de forma dinámica y contextual en cada momento determinado. Por ejemplo, si lo vemos de forma estática, podemos pensar que pues, una mujer en silla de mayor, que está en silla de ruedas, que va a un espacio deliberativo, puede ser pensada o leída como vulnerable. Sin embargo, si pensamos que es un espacio pues, digamos, participativo concreto, donde se valora mucho el conocimiento local, la identidad euskaldun, pues a lo mejor pues, pasa a estar en una posición de privilegio pues, respecto a personas de migradas o jóvenes, ¿no? O que puedan pues, no tener las voces tan legitimadas en ese momento. Vale. Por último nos vamos a la parte cuarta, que es la parte de ir construyendo, de ir construyendo pues, alternativas. Como decíamos al principio, esta parte digamos que está en construcción, ¿no? Siempre, ¿no? Porque la idea un poco también de ir construyendo las juntas en espacios como este, ¿no? Porque no hay respuestas, hay más preguntas eso que respuestas absolutas, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos gusta mucho al menos poner sobre la mesa la idea la idea de participar cuidando y de participar cuidando y cuidar participando, ¿no? Un poco pensando en que todas aquellas personas que quieran participar puedan hacerlo, ¿no? Teniendo en cuenta los condicionantes materiales y también los condicionantes simbólicos, ¿no? Teniendo en cuenta todas esas relaciones de poder y sistemas de dominación que atraviesan también la participación en los espacios que tejemos juntas, ¿no? Así que, bueno, teniendo un poco esta idea en la cabeza, bueno, pues un poco es eso, pensar en condiciones materiales que nos pueden ayudar a participar, pues bueno, pues tiene que ver, por ejemplo, en intentar generar, poner recursos, pensar espacios, pensar horarios, ¿no? Un poco dónde hacemos las cosas, cuándo las hacemos, ¿no? Por ejemplo. Y también con qué medios tecnológicos, por ejemplo, ¿no? Para facilitar muchas cuestiones. También, obviamente, aquí hablan mucho los recursos, porque no siempre tenemos los recursos que nos gustaría para poder abarcar toda la participación, pero bueno, al menos plantearla ya es un punto. Y por otro lado, bueno, esa idea de participar cuidando en la idea de que generar espacios de confianza, generar espacios seguros, ¿no? Como decían ahora al principio, ¿no? Generar espacios de relaciones horizontales y de respeto, ¿no? Que se basen en el cuidado y no en la dominación.
Así que, bueno, como os decíamos, eso, un poco para en esos pasos de ir construyendo esos espacios cuidados, digamos, la primera parte que parece evidente, ¿no? Pero bueno, la toma de conciencia, ¿no? Nos parece muy relevante porque la idea de repensarnos nos permite tomar conciencia de qué relaciones, de qué identidades nos atraviesan, de qué posiciones de privilegio estamos, de qué posiciones también de opresión vivimos, ¿no? Pero también para darnos cuenta de cuántas veces sin querer reproducimos todas, por ejemplo, ¿no? Hablando de masculinidad hegemónica, cuántas veces, ¿no? Intentamos o le quitamos la palabra, el valor de la palabra a alguien porque justamente se emociona, se pone nerviosa o, bueno, digamos, porque no tiene esa presencia, ¿no? Segura en los espacios, ¿no? Es decir, como muchas veces sin quererlo, ¿no? Lo hacemos y ya directamente le quitamos valor, ¿no? Con lo cual, empezar a preguntarnos, ¿no? ¿Qué nos atraviesa a nosotras y en qué espacios es bastante importante, ¿no? Otra de las preguntas que nos parece muy relevante es quién hace qué, ¿no? Al final, en la idea de que decíamos antes de esa sociedad dividida en dicotómica, digamos, es importante problematizar la distribución de roles y tareas, ¿no? Quién se encarga de qué y no solo quién se encarga de qué, sino se valora igual lo que hace cada quien. Esta respuesta nos va a permitir actuar sobre relaciones de poder que hay detrás, ¿no? Es decir, si nos damos cuenta de que quien habla siempre es la misma persona, pues probablemente podamos poner, ¿no? Herramientas para evitarlo, ¿no? Aquí es muy interesante uno de los materiales que os dejamos en el foro, que es el realizado por las compañías de Colectiva de XXK, de REAS y de REAS Euskadi. ¿Será habitable o no será? Apuntes feministas para nuestras organizaciones ¿Será habitable o no será? Perdón. Apuntes feministas para nuestras organizaciones pequeñas es un material súper interesante para replantearse todas las lógicas de dominación basadas en la productividad, ¿no? Que atraviesan nuestros espacios y nuestras entidades, ¿no? En este caso pequeñas, ¿no? Cuando también pretenden ser transformadoras. El tercero de los puntos que queremos también traer es el enfoque dialógico, ¿no? Transformador, como un punto de partida esencial desde que empecé a trabajar espacios en los que no estén atravesados por esas lógicas de dominación masculinas hegemónicas, ¿no? Porque al final, como os decíamos, todos los espacios están basados en esa idea de competitividad, en esa idea de debate, ¿no? Al final el debate está muy arraigado en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, y el debate, la lógica que tiene es la lógica de suma cero, ¿no? Al final tienes que convencer a la otra persona, tienes que imponer tu visión de las cosas, ¿no? Con lo cual abogamos por un enfoque dialógico que justamente se base en buscar puntos en común, reconocerse mutuamente y en escucharse, ¿no? Es decir, no exento de conflictos, todo lo contrario, ¿no? Sino asumiendo el conflicto como propio, ¿no? No tiene nada que ver dialogar con evitar, ¿no? El conflicto, sino justamente trabajarlos desde esa toma de conciencia y desde ese reconocimiento, ¿no? Aquí también os queremos recomendar los trabajos de Daniel Buraski, María José Aguilar y Dañez y Natalia Olaño, trabajan mucho, están en, bueno, si queréis os pasamos, trabajan mucho este tema y tienen varios artículos que están publicados y que son accesibles para todo el mundo, ¿no? Que trabajan justamente esta idea de enfoque dialógico transformador. Otra cuestión que nos parece importante es dinamizar los espacios, ¿no? Es decir, también porque está en relación con la primera de las cuestiones, ¿no? Al final, si pensamos, cuando damos por hecho que los espacios, por ser participativos, por ser transformadores, por ser súper, bueno, digamos, ¿no? Por esa idea de transformación, damos por hecho que no hay relaciones de poder, ¿no? Es decir, con lo cual estamos ya directamente naturalizando esas relaciones, ¿no? Y las estamos problematizando, con lo cual eso, dinamizar, pensar que hay que desarrollar herramientas, estrategias para trabajar relaciones de poderes ya es fundamental para poder intervenir sobre ellas, ¿no? Y la última es la cuestión de no castigar, ¿no? Como, bueno, creo que desde el principio dejamos claro que la idea de que tenemos una posición muy pedagógica con todo el cansancio que puede acarrear la pedagogía, pero bueno, pensamos que es importante el no castigo, ¿no? Es decir, al final se trata de estas lógicas de dominación masculina nos atraviesan, ¿no? Como decimos a todas las personas, e ir trabajando en ellas, bueno, pues digamos que es un trabajo poco a poco, ¿no? Que hay que ir consiguiendo. Aquí nos surge una cuestión, ¿no? Que también es una duda que os planteamos y que nos gustaría, ¿no? Poder también hablar sobre ello, ¿no? ¿Qué pasa si en un espacio pues tenemos una masculinidad hegemónica que no quiere desprenderse de ella, ¿no? ¿Qué estrategias desarrollamos? Pues optamos por estrategias punitivistas, la echamos o directamente intentamos convencerla o, bueno, digamos cómo trabajamos estas cuestiones, ¿no? Que pueden ser súper importantes y muy conflictivas en un momento determinado, ¿no? E incomodar mucho los espacios, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos, ¿no? Es una pregunta que os lanzamos al aire por si luego alguien o ahora la quiere coger, ¿no? Bueno, y para ir ya terminando, queremos, bueno, y digamos, recapitular, queremos hacerlo a través de una experiencia en la que estamos trabajando ahora que nos permite
digamos, poner en relación todo lo que acabamos de contar desde hace no sé cuánto tiempo ya, porque no tengo el reloj a mano, pero digamos ya desde el principio, ¿no? Muy brevemente. Estamos desarrollando, realizando con el grupo de investigación Parte Artus, nos dieron la beca de Emakunde, que es para, se llama Investigación Nacional Educativa para desvelar y gestionar cooperativamente las desigualdades de género, ¿no? Se trata de un trabajo en el que, digamos que queremos generar herramientas de diagnóstico, de autodiagnóstico y de superación de desigualdades en los grupos de trabajo que se crean en las aulas, especialmente en la universidad y en centros escolares y en el tiempo libre, ¿no? Y digamos que tenemos un grupo motor en la universidad, que es el espacio que tenemos más avanzado, que digamos que están trabajando temas que nos hablan directamente con todo lo que hemos trabajado aquí, ¿no? Bueno, digamos que en este grupo motor de la universidad, que está conformado por mujeres alumnas, reflexionamos sobre el hecho de que las normas de género las atraviesan directamente, es decir, en los grupos de trabajo mixtos se encargan de todas las tareas invisibilizadas que comentamos al principio, ¿no? Es decir, les cuesta más tomar la palabra, pero sin embargo se encarga de toda esa gestión de los trabajos, de llevar los ritmos, de incluso la compra de materiales, pero también el recordarte que tienes que entregar el trabajo, la gestión emocional de los conflictos, y sin embargo, ¿no? se sienten paralizadas porque justamente esas tareas no son visibles para el profesorado, ¿no? Para el sistema universitario en general, ¿no? Esto, digamos que cuando se preguntan por qué siguen reproduciendo estas tareas, cuando muchas veces se dan cuenta de que lo hacen, pues porque están politizadas, ¿no? Y se dan cuenta que las normas de género las atraviesan directamente, es decir, la norma de género de la discreción, la norma de género de la hiperresponsabilidad, la norma de género de la empatía están ahí, ¿no? Las atraviesan directamente y hacen que, aunque sepan que no tienen que hacerlo, seguir haciendo, ¿no? esa carga de tareas. Y aquí esto se habla directamente con lo que os decíamos, ¿no? Al final se habla con la estructura, porque ellas es verdad que pueden ser conscientes, pero tenemos un sistema, un profesorado menos consciente y un sistema universitario que prima la evaluación visible, ¿no? Es decir, al final en la nota se le pone al trabajo final y no a todo el proceso que hay detrás, ¿no? Ni tampoco a la gestión, digamos que en la nota final no hay un punto por gestionar emocionalmente el grupo de trabajo, ¿no? Lo cual es muy relevante, ¿no? De tal forma que tenemos, al final, que todas aquellas formas de estar en las aulas, en este como espacio de participación, que no cogen ese modelo de normatividad hegemónico masculino, ¿no? que decíamos, pues digamos que no se valoran o no están reconocidas de la misma manera al menos que las formas masculinizadas, ¿no? de estar y de participar. Como soluciones que plantean, pues para empezar, se encuentra, ir incorporando herramientas que permitan visibilizar la parte que tiene que ver con los cuidados, también revalorizar esa parte que tiene que ver con los cuidados, el trabajo en grupo, pero a la vez también, digamos, redistribuir las tareas en los propios grupos, ¿no? Y digamos que están ensayando con rúbricas de trabajo, es decir, digamos que ir marcando al final del trabajo que fue haciendo cada quien, para al menos tener cuantificado qué tarea hace cada persona. También contratos, ¿no? de trabajo en grupo para que al principio del trabajo se pueda definir qué tarea hace cada una. Incluso, solicitar al profesor que evalúe resultados procesos en lugar de resultados, ¿no? Pero de nuevo se encuentran con un problema, ¿no? Es decir, necesitan la formación del profesorado que se dé cuenta de que estas relaciones de poder atraviesan el aula, ¿no? Es decir, que al final, cuando yo no hablo en clase, no es porque no sea tímida simplemente, ¿no? Sino también que hay una relación también y unas formas de estar hegemónicas en el espacio público que también me penalizan, ¿no? Como os decíamos, pues justamente nos parecía, queríamos poner este ejemplo porque nos parece que se habla muy bien con todo lo que decíamos y con la necesidad de transformar, ¿no? No solo las propias subjetividades, que también es importante ser consciente, pero también transformar nuestros entornos, ¿no? Y para ello tenemos que empezar a trabajar en ir debilitando esa deseabilidad, ¿no? Es decir, al final tener que poner en evidencia que lo que la sociedad nos lleva vendiendo toda la vida como deseable no lo es, ¿no? No lo es ni para los sujetos que normalmente encarnan esta deseabilidad, y mucho menos para los sujetos que no la encarnamos, ¿no? Entonces, digamos que tenemos que empezar a trabajar desde ahí, ¿no? Y también, pues, poner en valor referentes, ¿no? Que nos permiten ver oportunidades para masculinidades no hegemónicas, ¿no? Es decir, al final reconocer que no encarnar, no cuerpar o no reconocer esas masculinidades hegemónicas crea oportunidades para muchas otras personas, ¿no? Y para otros muchos sujetos, ¿no? Y por eso, queríamos acabar con un vídeo digamos que es nuestra serie referente absolutamente, que es Steven Universe. Es una serie de animación infantil dirigida por Rebecca Sugar, que digamos que es este niño encarna, digamos, todo lo que es el heroísmo de una
una masculinidad eso, no hegemónica, ¿no? Basada en el diálogo, en el cuidado, en la empatía, bueno, y no solo él, sino toda la gente que le rodea, ¿no? Es una canción, así que bueno, simplemente es de un minuto y medio, creo, simplemente para disfrutar y eso, ¿no? Empezar a crear también y pensar esas oportunidades que nos crean, pensar en esas otras masculinidades, ¿no? Bueno, esta idea de pensar en las oportunidades que nos abren, pensar en masculinidades no hegemónicas, ya que queremos compartir en el foro, os vamos a dejar un vídeo, estamos intentando subirlo porque pesa un poco, entonces vamos a ver cómo hacemos, de otra serie de animación infantil que está Capitán Dino, justamente para pensar con las masculinidades en el centro, porque un poco para pensar desde ahí, y luego el ejercicio que os vamos a plantear para que, bueno, una reflexión eso, de lo que de un poco de pensar en cómo nos atraviesa la masculinidad hegemónica, no tanto cuando nos expulsa de espacios como cuando nosotras la reproducimos, ¿no? Simplemente ya os lo vamos a explicar bien en el MUDE para que lo podáis desarrollar con calma y con reflexión. No sé si... Y os vamos a dejar eso, algunas preguntas en el MUDE para pensar sobre todas estas cuestiones. Y ya y ya. Muchas gracias por escucharnos. Y con a ver si os animáis a compartir cualquier cuestión, cualquier reflexión que os haya llevado a vuestro propio espacio, un poco lo que acabamos de contar, cualquier experiencia que queráis compartir, digamos que cualquier cosa que os apetezca compartir con nosotras. Listo, Beatriz. Yo quiero hacer una pregunta. Primero, muchas gracias, me ha parecido súper interesante y necesario, sobre todo necesario. Y bueno, mi pregunta es sobre el proyecto que estáis llevando a cabo ahora, ¿qué tipo de recibimiento está teniendo por parte de del profesorado? Sí, o sea, es que me da la sensación de que estos temas y, bueno, sí, en general estos temas como que están muy a la orden del día, pero luego a la hora de ponerlo en práctica y proponer cosas en los espacios, como que cuesta un poco y no son bien recibidos. Sí, de hecho, fue una de lo que atravesó el proyecto, porque en un principio queríamos estábamos orientados a crear herramientas con ellas, ¿no? Para poder, pues, digamos, hacer los trabajos en grupos de forma más equilibrada. Pero claro, uno de los dolores que salía es, ¿y qué hacemos con esa herramienta, no? ¿La imponemos en el grupo? ¿Qué pasa si hay conflicto? Que al final va a recaer en nuestros propios cuerpos. Entonces, lo que decía, estamos la implicación del profesorado. ¿Qué pasa? Que lo que salió del profesorado era que era todo lo contrario, ¿no? Que había en general falta de sensibilización, que no se veía todos sus esfuerzos, que premiaban, ¿no? Todas las formas masculinas, eso, pues siempre lo ponía un ejemplo, ¿no? El vago del trabajo, el grupo, que no hace nada, pero que luego sale y expone, ¿no? Y él tiene mejor nota que todo el resto de mujeres que hacen el trabajo, ¿no? Entonces, una de las cosas que valoraron mucho era un perfil de profesoras jóvenes bueno, digamos, feministas, que utilizando o no metodologías participativas, porque hubo un poco de todo. Entonces, digamos que tumbamos un poco también la investigación por ahí. Ahora estamos hablando, pues, con ese tipo de profesoras para que nos cuenten un poco lo que hacen y sus experiencias. Y también nos está saliendo un poco también doloroso, porque sí que es verdad que están muy agradecidas y que tienen buena conexión con la mayor parte del alumnado, no con todo, porque también tienen sus relaciones, pero que sobre todo que se consideran que son como menos valoradas, ¿no? Por sus propios compañeros, que al final acaban siendo, pues, no sé si las Marías o de alguna forma las que, bueno, estáis buscando, ¿no? Otras no tan valoradas pues como el señor que viene y va a dar la chapa y ya está, y va lo tradicional, ¿no? Entonces, pues estás teniendo así cosas como curiosas en ese aspecto que no esperábamos, ¿no? No, la verdad es que la universidad que parece que justamente, al menos ¿no? La gente, ¿no? Que nos rodea un poco parece que está súper problematizada a muchos niveles, ¿no? Y sin embargo, al final es un espacio absolutamente patriarcal, pero patriarcal blanco, heteronorma, además, absoluto, quiero decir, muy, muy marcado, ¿no? Es decir, con sus márgenes. Los márgenes son muy potentes, pero lo que es el centro es súper fuerte, ¿no? En las propias, incluso, formas de evaluación, en estas rúbricas, ¿no? Que se plantearon cómo evaluar, se planteó, por ejemplo, en los espacios por ejemplo, la idea bueno, para empezar, también evaluar emociones, ¿no? Es decir, cómo no solo qué hacemos, ¿no? Es decir, qué hace qué, sino cómo nos sentimos cuando hacemos, porque a lo mejor sí que al final
yo me encargué de esta parte, pero a lo mejor me sentí fatal por hacerla, porque no me apetecía, porque tuve que estar detrás, bueno, por lo que sea, ¿no? Con la emocionalidad o propio, o los cuerpos, ¿no? Es decir, tengo la regla y no me apetece, estoy mal. Es decir, porque no sé, no, esas cuestiones que no sé, no están fuera, ¿no? Absolutamente de cualquier forma de medir, de evaluar los propios, de medir, de tenerlos en cuenta, los propios espacios, ¿no? Con lo cual están saliendo muchas cosas que parece que sí que parecía que podían ser trabajadas y no lo están. Gracias.